Hola, buenas chicos. Pues nada, pasamos ya al cuarto vídeo de esta unidad uno de geografía y ahora en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser ver las distintas etapas en la formación del relieve de la península ibérica. En el vídeo anterior vimos distintos tipos de unidad de relieve que había en la península ibérica. Vimos el zócalo, vimos también los macizos antiguos y las cuencas de zócalo, que se forman a partir del zócalo, de ese material antiguo, y luego vimos también las cordilleras de plegamiento, entre ellas las cordilleras intermedias y las cordilleras alpinas, además de las depresiones prealpinas. Pues ahora todas esas unidades de relieve las vamos a ordenar en el tiempo. Vamos a ir diciendo cuál apareció primero, cuál apareció después, cuál estaba ya por encima del agua, cuál formaba parte del continente antes de la orogénesis alpina, cuál estaba en el fondo del mar y emergió durante la orogénesis alpina en la era cenozoica. Todo eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo primero de todo que os quería comentar, que os comenté también en clase, pero bueno, está bien recordarlo, es que cuando tenemos delante una cordillera, cuando por ejemplo en el examen se nos presenta una imagen de una cordillera o un mapa en el que aparecen distintas cordilleras y hay que comentar, hay que decir algo sobre esas cordilleras o también sobre cuencas de ríos o depresiones, tenemos que primero diferenciar, uno, el tipo de roca que forma esa unidad de relieve, ¿vale? O esa unidad morfoestructural, como aparece aquí, y luego también en qué época se formó esa unidad de relieve, ¿vale? Porque en las rocas muchas veces son de una época distinta a la cordillera que forman. Una cordillera puede estar formada por rocas muy antiguas, pero esa cordillera se levantó en una época ya más moderna. Entonces aquí os pongo el ejemplo del sistema central, ¿vale? Entre ellos la Sierra de Madrid. El sistema central está formado mayoritariamente por rocas silíceas que son de la era primaria o del Paleozoico. Sin embargo, aunque sus rocas sean de la época del Paleozoico, el sistema central como cordillera fue levantado durante la orogénesis alpina, ya en la era terciaria o del Cenozoico, ¿vale? O sea que primero está el material, la roca, que puede ser de una época muy antigua, pero cuando esa roca pasa a formar una cordillera porque chocan las placas y se levanta esa cordillera o forma parte de un bloque que se hunde y forma una cuenca de río, esa cordillera o esa depresión o cuenca de río ya sí que son de una época más moderna, de la era terciaria o del Cenozoico. Prácticamente todo el relieve que tenemos en la península ibérica y en muchos otros países tiene su origen en la orogénesis alpina, aunque sus rocas sean de la época del Paleozoico o del Mesozoico, aunque sus rocas sean de épocas más antiguas, las unidades de relieve cuando se formaron, cuando se levantaron todas esas rocas para formar una cordillera o cuando se hundieron, las unidades de relieve son de la época de la orogénesis alpina, en el 99% de los casos, ¿vale? Así que, y seguimos con este ejemplo, imaginaos que tenéis en un ejercicio de examen una imagen del sistema central o o piden simplemente en un mapa comentar ciertas cordilleras y entre ellas está el sistema central, pues podríais señalar sobre el sistema central: nos encontramos ante una cordillera compuesta de materiales paleozoicos, mayoritariamente rocas silíceas, entre ellas sobre todo el granito, que fue el resultado del levantamiento o rejuvenecimiento de bloques durante la orogénesis alpina, ya en la era terciaria o del Cenozoico. Eso sería una descripción correcta, ¿vale? Ahora puede que os resulte difícil llegar a una descripción así, que tengáis una cordillera delante y que podáis llegar podáis pensar en escribir esto, pero ya veréis como luego no es tan difícil, ¿vale? Y vamos añadiendo datos sobre cada unidad de relieve, sobre cada cordillera, cada depresión, qué antigüedad tiene, qué tipo de materiales tienen, ¿vale? Todo eso. Vamos a empezar por la era primaria o del Paleozoico. Esta era empieza hace más o menos 550 millones de años y termina hace 225 millones de años.
En esta era, como vimos en temas anteriores, se produjo el choque de dos supercontinentes para formar ese supercontinente único que hubo durante millones de años que se llamó Pangea, ¿vale? Esos dos supercontinentes que chocaron fueron la Eurasia, por un lado, que es la actual Norteamérica, el norte de la actual Europa y Asia unidas, y Gondwana, que son la actual Sudamérica y África unidas, dentro de las cuales se encontraba una microplaca que era lo que veis hoy en día la península ibérica. Entonces, este mapa que habéis visto ya, pero bueno, lo ponemos otra vez para refrescar. Aquí está más o menos situada la península ibérica, chocaron estos dos supercontinentes y se levantaron grandes cordilleras durante esa orogénesis que se llamó orogénesis herciniana o varisca, ¿vale? Hoy en día esas cordilleras que existieron en la época del Paleozoico ya no existen, ¿vale? Existen los materiales de esa época, que son sobre todo materiales silíceos, sobre todo el granito, pero no existen ya las cordilleras tan altas que hubo en esa época. Entonces, lo que hoy es la península ibérica estaba cubierto por el mar, pero esa misma orogénesis, la orogénesis herciniana o varisca, levantó cordilleras de materiales silíceos, de granito, pizarra, cuarcita, en ciertas zonas. Y vamos a ver cómo estaba la península ibérica, ¿vale? Chocan los dos supercontinentes, se forma Pangea, se levantan esas cordilleras y la península ibérica estaba tal que así. Por aquí estaría Galicia, eso sería Portugal, esto Castilla-León, por aquí estaría Madrid más o menos, Extremadura, ¿vale? Una parte de Andalucía y esto de aquí sería Francia. Seguramente pues habría cordilleras bastante altas, ¿vale? Esto en este mapa quizá esté un poco más claro qué zonas estaban bajo el agua y cuáles no. Zonas que estaban por encima del agua, el macizo espérico, que es esta zona del oeste de la península ibérica de la que os he hablado, Portugal, Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha. Luego, en la zona de lo que hoy en día es el sur de Francia, estaba el macizo de Aquitania, ¿vale? El macizo del Ebro también, macizo catalano-balear, que estaba en una zona que ya hoy en día está bajo el agua, pero entonces no estaba bajo el agua, entonces era una serie de cordilleras que había en esta zona, y luego también aquí estaba el macizo bético-rifeño. Una parte de él hoy en día está en el Mediterráneo, como podéis ver, y otra parte pertenece al norte de África. Pues esto era la situación en la época del Paleozoico. En esta época, como hemos visto, se formaron cordilleras de materiales silíceos en lo que hoy en día es la parte occidental de la península ibérica. Galicia, Asturias, gran parte de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha. Y esa zona se llamó macizo espérico. ¿Vale? Esta zona durante el Paleozoico, durante el Mesozoico, se llamó macizo espérico. Debió estar formado por cordilleras que, como he dicho, ya no existen, fueron arrasadas por la erosión, por el agua, por el viento, ya durante el Paleozoico, y fue entonces convertida en un zócalo meseta, que como vimos en el vídeo anterior, un zócalo meseta es una zona llana y elevada. ¿Vale? Una zona que antes ha sido una cordillera, pero con la erosión se han ido rebajando las altitudes y al final ha quedado como una llanura, como una zona llana y elevada. Lo mismo ocurrió con el macizo de Aquitania, en el actual sur de Francia, que está aquí, el macizo del Ebro también, el macizo catalano-balear y el macizo bético-rifeño. El resto de lo que conocemos de la península ibérica estaba bajo el mar. Cantabria, País Vasco, Rioja, Navarra, la mayor parte de Aragón, la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha, parte de Andalucía, las Islas Baleares, una parte de Cataluña también. Todo eso estaba bajo el agua. Entonces, vemos que al principio había cordilleras, ¿vale? Y se formó el llamado macizo espérico durante el Paleozoico. La acción del agua y también la acción del viento, al final acabó erosionando todo ello y se convirtió en un zócalo o una meseta, una llanura elevada, ¿vale? Fueron desapareciendo estas cordilleras y al final se quedó así. Todo eso. Entonces, ¿qué podemos decir de la época del Paleozoico? ¿Cómo lo podemos resumir? Pues de la era primaria o del Paleozoico, lo que queda hoy en día en la península ibérica, lo que podemos ver hoy en día en la península ibérica y decir esto es de la época del Paleozoico, son principalmente los materiales silíceos, ¿vale? El granito, la pizarra y la cuarcita que encontremos, ¿vale? No las cordilleras. Las cordilleras, como he dicho, y vuelvo a repetir, son de época más moderna, de la orogénesis alpina, de la era terciaria o del Cenozoico.
Hoy en día, este tipo de rocas las observamos en la zona occidental de la península ibérica, donde estaba el macizo esférico. Vuelvo a repetir, Galicia, Asturias, Extremadura, zona de la Sierra de Madrid, parte de Castilla-La Mancha, norte de Andalucía. Son los materiales, pero no las cordilleras de esas zonas. ¿Vale? Y si seguimos con el ejemplo del sistema central, pues podemos decir que el sistema central, aunque está formado por materiales silíceos paleozoicos, sería incorrecto señalar que es una cordillera paleozoica. No es paleozoica. Paleozoicos son los materiales. Pero el sistema central como tal, como cordillera, se levantó durante la orogénesis alpina de la era terciaria o cenozoica. Luego está la era secundaria o del Mesozoico. Luego viene la era secundaria o del Mesozoico y esta es una era de calma. Aquí no se levanta ninguna cordillera, ¿vale? Aquí lo que pasa es que continúa la erosión y continúan rebajándose esas cordilleras que existían en el macizo esférico y en los otros macizos, en el macizo de Aquitania o en el macizo bético-riceño, se van reduciendo cada vez más y se sigue formando ese zócalo meseta, esa llanura elevada de la que estábamos hablando, ¿vale? Lo que sí que cambia es que en las fosas marinas de la zona de la península ibérica que entonces estaba bajo el agua, en esas fosas marinas se van acumulando una gran cantidad de rocas sedimentarias, en especial calizas y margas, porque todo ese carbonato cálcico que hay en el esqueleto de los organismos marinos, esos organismos marinos mueren y se van cayendo al fondo del mar y van depositando ahí el carbonato cálcico, se van descomponiendo y van depositando el carbonato cálcico de su esqueleto. Esas rocas calizas las vamos a encontrar en fosas marinas, en zonas muy profundas dentro del mar, pero también en los bordes orientales, en lo que era la costa oriental del macizo esférico. ¿Vale? Aquí vemos una muestra de cómo era en esa era mesozoica la península ibérica, ¿vale? Que gran parte de ella estaba bajo el agua, como hemos visto, ¿vale? Esta es la época de los dinosaurios. Y esto es lo que estaba pasando. A ver, yo os he puesto aquí granito, ¿vale? Para indicar que aquí en estas zonas de macizo había rocas silíceas, sobre todo granito. Estas zonas que estaban por encima del agua, que eran estas zonas que eran continente. Y luego las zonas que estaban debajo del agua, vamos a ver lo que fue pasando. Aquí vemos una fosa, que es la fosa pirenaica, justo donde hoy en día hay una cordillera bastante alta. Entonces había una fosa marina, había una zona profunda. Todo lo contrario. Y aquí también, en lo que hoy en día son las cordilleras béticas, había una fosa que se llamaba la fosa bética. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en la zona de mar? Pues se van acumulando restos de animales y plantas marinas que van depositando su carbonato cálcico poco a poco. ¿Y qué pasa? Se van formando rocas calizas en el fondo del mar, ¿vale? En toda esta zona. Y luego el mar, estas rocas calizas, las va llevando con las olas, las va arrastrando hacia la costa, lo que entonces era la costa, ¿vale? Fijaos que entonces Madrid tenía bastante cerca la costa, ¿no? Pues en esa zona de costa, en los bordes orientales del macizo esférico, va arrastrando esas rocas calizas. Entonces, por eso empezó a haber rocas calizas en esta zona de costa del macizo esférico, que como hemos visto estaba formado por granito, la mayor parte, y por rocas silíceas, pero en su costa pues empezaba a haber rocas calizas. En resumen, ¿qué podemos decir de la era secundaria o del Mesozoico? ¿Qué queda de esa era? Pues principalmente cuando vamos de viaje por aquí en la península ibérica o en las Islas Baleares también y vemos rocas calizas o en general materiales calizos o calcáreos como calizas o margas, todas esas rocas calizas que hoy en día observamos en la península ibérica y que se encuentran mayormente en Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, parte de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, todas esas rocas calizas pertenecen a la era secundaria y del Mesozoico. Y volvemos otra vez a lo mismo. Se trata de los materiales, pero no de las cordilleras. Una cordillera, porque esté formada por roca caliza, como pasa con el sistema ibérico, no significa que sea de la era del Mesozoico. No, para nada. Los materiales de esa cordillera, sí, son del Mesozoico porque se formaron en el fondo del mar durante esa era, la era del Mesozoico. Pero cuando se levantó esa cordillera, otra vez, pasa lo mismo. Fue durante la orogénesis alpina de la era terciaria o del Cenozoico. De esta manera, si en un examen os encontráis el sistema ibérico, os encontráis que tenéis que comentar el sistema ibérico, tenéis que decir
que los materiales con los que está formado son secundarios o mesozoicos, ¿vale? Pero que esa cordillera del sistema ibérico se levantó durante la era terciaria en la orogénesis alpina, ¿vale? Y entonces, de eso mismo, de la orogénesis alpina de la era terciaria del Cenozoico, vamos a hablar en el siguiente vídeo.